Si tú pudieras hablar con alguien del gobierno, ¿qué les diríais? Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas, pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Buenos días, Fernando. Hola, Patricia, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, qué alegría verte. Lo mismo digo. Encantado de tenerte por aquí. Sí, encantada yo de estar en el Banco de España. Estamos aquí ya en esta nueva normalidad, Sí. 2 metros largos, entonces yo creo que nos podemos quitar la mascarilla para charlar un poco. Pues sí, cumplimos con las distancias. Con los mejor, protocolos. ¿no? Y así nos vemos la cara. Quería preguntarte en primer lugar cómo habéis vivido en el Banco de España pues todo el confinamiento, qué medidas habéis tomado, os habéis ido a trabajar a casa, este tipo de cosas. Bueno, y sí, o sea, como todo el mundo, ¿no? O sea, el banco, en fin, pocos días antes de que darse el estado de alarma, ya tomó la decisión de empezar a enviar a los empleados a trabajar a casa. Afortunadamente somos una institución con una implantación tecnológica bastante moderna, hay mucha gente que ya trabajaba en remoto en el banco y bueno, y luego la implantación tecnológica nos ha permitido que prácticamente la totalidad de la plantilla haya podido estar en sus casas teletrabajando sin mayores incidencias, ¿no? Beatriz, ¿qué tal? Muy bien. ¿Un codo o qué hacemos? Ha sido un codo fenomenal. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Pues nada, nos sentamos, ¿te parece? Tú por allí, yo por aquí. Bueno, estamos a una distancia razonable, así que nos podemos quitar la mascarilla. Bueno. Pues ¿qué tal, Beatriz? Muchísimas gracias por atendernos hoy. A vosotros. Queríamos estamos preguntando a las instituciones y a los ciudadanos cómo están viviendo el COVID ya desgraciadamente durante tantos meses, pero sobre todo recordar desde el estado de alarma. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo se vivió aquí? ¿Cómo se vivió en la CNMC? La gente, los profesionales, la organización, ¿qué pasó a partir del 14 de marzo? Mira, la verdad es que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo, pero aquí en la CNMC ya desde hacía tiempo empezábamos a ver que esto podía ser un problema. De hecho, recuerdo una reunión internacional que hay del Foro de Autoridades Internacionales de Competencia en enero, que era en Australia, y ahí ya bueno, pues fuimos un poco reacios a enviar a gente porque ya empezaba en aquella zona, no en Australia, pero sí en todo el este asiático, a haber problemas de COVID. Entonces, desde enero tengo que decir que nosotros ya éramos conscientes de que esto podía acabar siendo, bueno, al menos para viajar, un problema.
Y de hecho, aunque el estado de alarma se declaró el 14 de marzo, la CNMC desde el jueves anterior, eso fue un domingo, desde el jueves anterior ya dio la posibilidad de teletrabajar desde casa. Es más, medio ordenó que la gente, en la medida de lo posible, teletrabajara desde casa. Hola, ¿qué tal? Hola Patricia, ¿Cómo estamos? bien, aquí. Estamos grabando un documental sobre cómo ha afectado la economía, el COVID a la economía de las personas. Tú estás aquí hoy, no quieres dar tu nombre y no quieres que se te vea. ¿Nos puedes contar por qué? Jamendo.com. Jamendo.com. Gemma, tú eres monitora y entrenadora. ¿Trabajas en este gimnasio y trabajas en más gimnasios? Sí, por las mañanas trabajo aquí y por las tardes en otro. Y luego el resto del tiempo soy entrenadora personal. O sea que tú de lunes a viernes empiezas tu día, un día que puede empezar a las 9 de la mañana 9:30, y acabar 10:30 de la noche. Y si tengo entrenamiento personal, a las 7:30 de la mañana salgo de casa. Madre mía, ¿y todo esto para cuánto dinero al mes, más o menos? Pues fijos unos 900 euros. Luego los entrenamientos personales es lo que suma. Y dependiendo si hay muchos más dinero, si hay menos, pues menos. Nacho, muchísimas gracias por venir. Tú eres el restaurador, tienes un restaurante en Madrid. Cuéntanos cómo has vivido pues, toda esta situación desde el estado de alarma. Claro, la primera semana, en el momento que nos obligan a cerrar los restaurantes y tal, hasta que se decide que se van a dar los ERTEs y no sé qué, pues entré en pánico, o sea, ansiedad, porque claro, no sabía lo que iba a pasar, tenía no sé cuántos trabajadores, ¿qué haces con ellos? No puedes hacer nada. 14 de marzo se declara el estado de alarma. ¿Qué pasa en este gimnasio? Bueno, el 14 de marzo la verdad es que nos esperábamos, visto la cerrada de los colegios, esperábamos un cierre también de los centros deportivos y sobre todo existe mucha inquietud en el personal, en el equipo, de qué va a pasar con nosotros. Básicamente porque quiero ser anónima, o sea, no quiero que me vean. Es una situación un poco incómoda, no es agradable. Y entonces preferiría que sea así. Juan Carlos, estamos aquí en un inmenso, yo no lo podría llamar parque de bolas, sino un inmenso centro de ocio. Y está totalmente vacío. Cuéntanos, ¿cómo ha sucedido esto? Bueno, pues desde el inicio de toda esta pandemia del coronavirus fuimos de los primeros sectores en cerrar. Aquí en la Comunidad de Madrid, cuando la presidenta dijo que iba a cerrar los colegios, las únicas llamadas que ya recibíamos de nuestros clientes era para cancelar todo lo que teníamos contratado, y eso fue ya en torno al 9 de marzo, y desde entonces hasta el día de hoy pues los niños, primero por el estado de alarma y luego ya cuando se nos ha permitido abrir, pues nos han abandonado. Cuando se declara el estado de alarma, ¿cómo cambia tu vida? Pues bastante, porque estaba buscando trabajo y de pronto surgió una posibilidad, me hicieron un contrato y a los pocos días, el 13 de marzo, me dijeron que ya no, que se suspendían todas las actividades, que no se podía seguir trabajando. Y eso fue el viernes 13 de marzo. Y el domingo 15 me llamaron y me dijeron que suspendían el contrato.
Hola, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, pues me siento por aquí. Sí, siéntate por ahí. Ay, bueno, no se puede decir que no estamos a distancia, Ay, sí. así que nos quitamos mascarilla. Me quito, sí. Ay. Bueno, si lo consigo, mira, esto también lo puedes grabar, cómo se me queda pillado. Esto es Bueno, es que habitual en el mascarilla pendiente. y los pendientes, poco se ha hablado de eso. De cómo Pero, se engancha. Efectivamente. Pero bueno, ¿qué tal? Pues bueno, bien. Con mucho trabajo, ¿no? Con mucho trabajo y con muchas preocupaciones relacionadas con el trabajo, pero bueno, personalmente bien y pues con ánimo de seguir aquí. Hola, Patricia. Hombre, ¿Qué tal? Kiko, ¿qué tal? Bueno, nos tenemos que saludar así, Así. como los japoneses. Sí, nos tenemos que ir acostumbrando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Pues estás? mira, la verdad es que tenemos que decir que bien, porque no tenemos ningún COVID en la familia y afortunadamente eso nos hace estar tranquilos. En lo de la empresa, pues viendo que se nos acaba. Después de 22 años se acaba el ciclo y estamos poniendo todo al 50%, intentando sacar liquidez para pagar lo que son los caseros, nóminas, seguros sociales, impuestos. Y bueno, pues las ayudas del gobierno no llegan, se acabaron los ICOs, se han gastado en alquileres y en impuestos y llega 8 meses ya, no podemos aguantar más. Cerramos, se cierran los colegios, tienes que cerrar este local y ahora empieza un vía crucis, me imagino, en varios aspectos. El primero, el alquiler. ¿Qué te dice tu casero cuando le dices, esto está cerrado, yo no puedo pagar 9.000 euros al mes? Vosotros sois 8 hermanos y tenéis o teníais ¿cuántas tiendas? El 14 de marzo, ¿cuántas tiendas pues teníais? El 14 de marzo teníamos en Madrid 32 tiendas. Y ahora estamos en noviembre. 28, o sea, 18. Al principio todo, cuando esto empezó nadie sabíamos que esto iba a durar tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mi casero al principio del todo me dijo que me hacía una quita del 50%. En principio habíamos hablado de abril porque era lo que parecía que iba a suceder. Marzo yo, por ejemplo, no le pagaba a primeros de mes, sino a final de mes. Pilló que no lo había pagado todavía, estaba sin pagar y eso pues también los días que estuvimos cerrados me dijo que se quitaba el 50%. Ha habido caseros que no solamente os han pedido las llaves, sino que encima han ejecutado un aval sin piedad, digamos, sin piedad. Eso me dice todo el mundo, pero el caso es que ha ocurrido. Sin piedad. Luego otros caseros que han accedido a rebajar todo lo la contrario. Factura. Ánimo, para adelante. Intentando aguantar. En la segunda ola ya, muchos de los caseros nosotros ya decíamos, nos vamos. De hecho, ya en julio me decía, pues ya empezamos a pagar el 100%, y dije, de primero no te puedo pagar todavía ni el 50% que habíamos acordado, porque el 50% de 9.000 son 4.500 euros, que con una empresa cerrada cal y canto, con algunos gastos corriendo, porque había que seguir pagando luz, agua, alarma. Nuestra economía está en shock por causa de una crisis sanitaria. Tenemos que conseguir proteger a los vulnerables y dar balones de oxígeno al tejido productivo para que aguante, sobre todo el tejido productivo que es solvente, el tejido productivo que podría seguir funcionando si no fuera por la situación de la pandemia. Las políticas públicas tienen que ser un colchón, tienen que ser una palanca, eso supone muchos recursos, pero afortunadamente los tenemos. Hemos tenido la cuota de suspensión de autónomos, pero para una familia con 4 hijos no da para nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Encantado, tardes. Un placer tenerte aquí en Igualmente, esta casa de no, todos. gracias que es a el vosotros Instituto por de atendernos. Crédito Oficial, bienvenida. Muy bien, pues me siento allí, fenomenal. Estupendo. Muy bien.
Estamos manteniendo la distancia. Estamos manteniendo distancia, sí, ya podemos quitarnos mascarilla. Gracias, amablemente. Fenomenal. Ha habido muchos días en los que yo y el equipo nos hemos ido de trabajar con muy mal cuerpo, ¿no? Porque no hemos conseguido ayudar, no hemos llegado hasta donde queríamos llegar. Sí que es verdad que en esta circunstancia, en estas situaciones, te exiges mucho, nos exigimos mucho, puesto que no es un procedimiento judicial ni nada de eso, no es ayudarle en una hipoteca, es ayudarle a que llegue a final de mes a estas familias. ¿Esa búsqueda cómo se vive? Con las oficinas cerradas, los teléfonos saturados, ¿cómo consigues averiguar, investigar que realmente existe una ayuda para tú poder salir adelante? A ver, en ese momento yo tenía un conocido que era gestor y bueno, a partir de él pude conseguir citas, tener algún tipo de información al respecto, pero ni siquiera ellos como gestores sabían realmente cómo hacer los trámites, estaba todo bloqueado, o sea, si para ellos era complicado, para mí mucho más. He solicitado ayudas de alquiler y por llevar empadronada, porque yo me empadroné muy tarde, a pesar de que llevo 3 años viviendo sola, me empadroné hace 1 año y por llevar solo 1 año empadronada no me la han concedido. ¿Cuándo vuelves a abrir? Porque claro, como bien dices, primero cuando se empieza la desescalada, lo primero que se abre son las terrazas, tú no puedes. Luego tampoco se podía en barra, tenía que ser en mesa y con distancia. ¿Tú recuerdas el día exacto que vuelves a abrir después del confinamiento? Bueno, yo siempre he tenido una mentalidad muy emprendedora. Entonces, en el momento que me dejaron repartir a domicilio, creo que fue unos días después, como 4 o 5 días después que yo me espabilé, no sé qué, no sé cuántos, vamos a ver cómo lo voy a hacer, cómo no sé qué, cómo tal, como cual, dije, venga, empezamos a repartir. ¿Cómo habéis vivido vosotros el inicio de esta pandemia? ¿Cómo la estáis viviendo ahora en vuestras respectivas organizaciones, Íñigo? Pues de nuestra organización, como en todos el resto de los sectores, pues hemos vivido con mucha preocupación la evolución del virus y el impacto no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista económico. Y hemos tenido un trabajo muy intenso porque hemos tenido que estar muy cerca de nuestras asociaciones para tratar de ver cuáles son los problemas y buscar soluciones. Y entonces han sido unos meses y continúan siendo unos meses de mucho trabajo. Aún a pesar de tener unas adversidades inmensas, no existen los malos tiempos, sino las ideas. Es decir, si tienes una buena idea, da igual, aunque truene, que lo más seguro es que salga. Y además, con el tiempo, no siempre vamos a tener tiempos desfavorables, ¿no? Los momentos malos pasan de la misma forma que pasan los momentos buenos. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, irá mejor, seguro. Fueron meses donde trabajamos muy intensamente, con mucha energía, porque teníamos un gran sentido de la responsabilidad y la urgencia, ¿no? Desgraciadamente, tras esta pandemia, que es una crisis, no es una crisis bancaria como la anterior, esta es una crisis que se ha tenido que cerrar a la totalidad de la economía por motivos sanitarios, está haciendo que España esté situada actualmente en el furgón de cola. Es el país de la zona euro que más se ha visto afectada por esta crisis y, desgraciadamente, las perspectivas que tenemos son de que va a ser de los que más le va a costar recuperarse. Yo lo que encuentro faltar de esta crisis, a la medida que van pasando los días, es la falta de liderazgo, ¿no? En una situación de mucho desconcierto, hay que ser muy humilde, no sabemos, hay que reconocer que no sabemos cómo va a evolucionar este tema. Pues lo importante es que haya un liderazgo institucional muy claro, que pida sacrificios, que diga la verdad, que cambie de opinión en función de las circunstancias. La gran diferencia de España y del resto de países es que nosotros hemos entrado en esta crisis con muy poquito margen. Nos íbamos a gastar el dinero antes. Y entonces la capacidad
que hemos tenido para, digamos, inyectar dinero en la economía y apoyar a los empresarios y apoyar a la gente ha sido mucho más limitada que en otros países como Alemania, etcétera, ¿no? Thanks a lot for accepting this invitation. Thanks a lot to be here in this situation that we feel now as normal, these Zoom meetings and not personal meetings. But that's the new situation with COVID. I would like to ask you first about Finance Watch, to make people in Spain know what is Finance Watch. So, please. Okay, so Finance Watch is a European association of members working to make finance serve society. So it's an association of trade unions, of NGOs, of academia, experts, which gather together to create a counterweight to the financial lobby. Muchísimas gracias, José Luis, por atendernos. En este documental queremos tratar un poco el impacto del COVID en la economía, y qué duda cabe que la banca ha tenido un papel muy relevante y lo está teniendo. Nos gustaría en primer lugar que nos contases cómo habéis vivido esta pandemia desde esta institución, desde la Asociación Española de la Banca. Bueno, pues los bancos han hecho lo que tenían que hacer. Desde el principio tenían muy claro que había que actuar de forma contundente y de forma inmediata. Han acompañado a sus clientes, familias, empresas, autónomos, pyme, para intentar mitigar realmente, como lo han hecho, el impacto negativo de la crisis. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, estamos con distancia de seguridad, nos podemos quitar la mascarilla. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos desde la CECA. Y a ti. Sin ninguna duda, las entidades financieras han tenido un papel relevante en esta crisis. ¿Cómo valoras estos meses, ¿no?, de emergencia sanitaria? ¿Cómo se ha vivido desde esta institución? Desde el principio fue importante establecer una interlocución a 3 niveles. Primero con las propias entidades, y ahí se mantuvo una interacción permanente a todos los niveles, desde el máximo nivel de las entidades hasta los distintos niveles operativos, ¿no? Y eso permitía, de alguna forma, pues, ir viendo cómo evolucionaban los acontecimientos y coordinar una respuesta, digamos, conjunta, ¿no?, de todo el sector, ¿no? También fue muy importante la relación con las autoridades, ¿no?, y ahí en un marco de colaboración, pues, muy estrecha, y sobre todo para aquellas medidas donde la banca iba a tener un papel importante, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las moratorias hipotecarias y de los créditos ligados al consumo, la canalización de los ICO, etcétera, ¿no? Y la tercera pata, digamos, de ese nivel de interlocución fue con los clientes, y esto en el caso de las entidades adheridas a CECA es muy especial y muy importante, porque estas entidades tienen desde siempre, pues, un fuerte arraigo en el territorio y por lo tanto una gran proximidad con el cliente, ¿no? Entonces, el poder pulsar continuamente qué es lo que pedía el cliente, las inquietudes, eso ayudó también en gran medida a adaptar la respuesta a ese tipo de inquietudes, ¿no? Creo que en general las entidades bancarias han hecho un esfuerzo considerable en esta situación por ayudar a la sociedad en general, y en este sentido, pues creo que han hecho un esfuerzo pensando en que su reputación se había quedado dañada probablemente de la crisis anterior, en algunos casos injustamente, en otros quizá no tanto, pero lo que es cierto es que el sector en su conjunto ha hecho un esfuerzo importante por ponerse al lado de la sociedad y por facilitar las cosas a las personas que estaban sufriendo problemas a consecuencia de la pandemia. ¿Crees que la pérdida de confianza de la anterior crisis la estáis recuperando ahora? Bueno, yo lo que puedo decirte es que ese famoso estudio al que aludía antes, ¿no?, de GAT3, muestra un apoyo mayoritario de la población a las medidas puestas en marcha por la banca, ¿no?, con una valoración del 8 sobre 10. También se han dotado recursos, algo que no responde a la práctica bancaria en el sentido habitual. Se han dotado recursos para el transporte de medicinas, se han dotado recursos para la investigación, se han dado recursos también para las familias vulnerables. Los voluntarios de los bancos
también se han enfocado precisamente en conseguir recursos. Es verdad que queda crisis por delante y por lo tanto habrá que seguir siendo prudentes, siendo muy eficaz y estando cerca de los clientes, de las pymes, de los autónomos, que son los colectivos todavía hoy más vulnerables, ¿no? Tú tienes préstamos, obviamente con entidades financieras. Sí. ¿Cómo se han portado las entidades financieras ante esta situación? Yo en mi caso trabajo con 3 y las 3 se han portado bien. Hay que escuchar al cliente, hay que estar cerca de él y hay que ir pulsando cuáles son sus necesidades y configurando pues, un servicio y un producto lo más adaptado posible a esa particularidad de cada persona. No solo en la moratoria, en la instrumentación de la moratoria voluntaria por encima de la moratoria legal, sino también incluso en la colaboración que han prestado para la línea avales del ICO. Entre otras, que para mí me parece muy importante porque es una de las medidas que desde Asofin solicitamos a las entidades financieras, que se hicieran anticipos. Ha habido muchos problemas para gestionar los ERTEs y muchos retrasos en recibir el pago de los ERTEs, y estas personas, y nosotros lo que defendíamos, van a tener problemas para atender sus pagos cuando realmente en un mes o en 2 van a tener esos ingresos. Y vosotros conseguisteis que, junto con el Ministerio de Trabajo, se hicieran estos anticipos. Pero los bancos no se han quedado ahí, los bancos han seguido tomando medidas para facilitar precisamente el acceso a las prestaciones, han tomado medidas, han anticipado los pagos a proveedores, han garantizado el empleo, la digitalización. Lo que es cierto en cualquier caso, y ese yo creo que es la nota positiva, ¿no?, dentro de la situación, es que la banca hoy parte de una situación de solidez financiera, ¿no?, que nada tiene que ver con la del 2008. Es otro tipo de crisis la banca también. Es otro tipo de crisis, pero también es otro tipo de banca, ¿no? Total. Es una banca solvente, es una banca que no tiene problemas de liquidez, es una banca que ha saneado sus balances y que por lo tanto está en una posición de fortaleza para hacer frente a esas posibles complicaciones. Las entidades financieras en esta colaboración han estado a la altura, es decir, en unas condiciones con todo el país cerrado se conseguía tramitar e inyectar liquidez a través de toda la red de sucursales que han estado funcionando en remoto, resolviendo consultas, todo el mundo disponible 24 horas sobre 24, incluidos fines de semana, adaptando sistemas tecnológicos y criterios que había que conformar, respetando siempre el marco normativo. La propia ministra de Trabajo dio la enhorabuena y agradeció a los bancos porque sin su actuación hubiera sido muy complicado cumplir con los plazos. De una nueva realidad que ha venido para quedarse. Un nuevo paradigma y vinculados probablemente a mecanismos digitales. Vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal. No, I fully agree. I wanted to ask you also about digitalization. There is, it was already there, but now with COVID, I have the feeling that the Green challenge, they want to stop this challenge, but they want to push the digitalization, and this has also some risk for consumers. So what do you think consumers must be aware of this new challenge? Of course, the digitalization has a lot of good things. Without internet, we would not have been able to have meetings, for example. So teleworking was only made possible because we had digitalization. So let's see all the positives, but it has to be framed in a way that it is not dangerous for us, for the people. And of course, privacy is an important element. And this is something I would really like to insist, because what we see as a consumer, we give away our data much too easily because we don't really have a choice, because you need to consent if you want access to a service. And what we see is that because of that, we are being profiled and we are being tracked. And somebody else, meaning the tech giant, is deciding what I can see on the internet. So the information I get is not the one that I would like to see necessarily. It's one that somebody is pushing on me. So that's what we call a manipulated consumer. The problem, so that's the first problem for the consumers. But then we realize more and more now that this consumer manipulation has a spillover effect on the democracy itself. Because if you're a manipulated consumer, you are a vulnerable citizen. Fake news, propaganda
And when you see all the pressure on our democracies for the moment. Every country had to cut to try to stop the crisis. But now the feeling I have is different, that Europe is acting different. How do you think is doing Europe? Is that right? What they are doing is enough? Do we need more measures? That's a good question. So, first of all, let me say there's this big discussion that, this is a very different crisis. The financial crisis came from the financial sector, and now it's really going to come from the real economy. I mean, so we all get that, right? The banks this time, they are not responsible for the economic crisis. That's on the surface, but I just want to say that I think the root cause of both crises are ultimately, you could call it corporate greed, and basically the desire of a few people in every country to continue to accumulate wealth. That was definitely the root cause of the financial crisis. And ultimately, it's the cause of this crisis, because as we know, the likelihood of these pandemics is increased by the fact that we are destroying biodiversity, climate change is coming our way, and that is coming from the same sort of corporate greed and wealth accumulation frenzy that we've known about the past decades in Spain and everywhere else, and which is co-responsible for the crisis. So, whether it comes from the financial sector specifically, or it's going to come from the real economy and a health crisis, this case, I want to say the root causes are really the same. So that's the good news. We need to look at the same root causes to avoid financial crisis, to avoid pandemics, and to avoid, an economic crisis and even more employment in Spain and beyond. La penetración digital ha avanzado muchísimo durante la pandemia. Yo creo que todos hemos descubierto los beneficios que conlleva la digitalización en términos de acceso no solo a servicios financieros, sino a servicios públicos y privados. Por tanto, y eso es una de las grandes carencias que hay en España, es las competencias digitales, mejorar las competencias digitales, ¿no? Y no solo para las personas de edad, sino también para jóvenes, para todos. El sector apoyará esa transformación del modelo productivo nacional hacia un modelo de transición ecológica, de movilidad sostenible y de digitalización, ¿no? Esta pandemia también está haciendo que haya determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías que tienen un futuro mucho más brillante, es decir, por ejemplo, cuestiones como la digitalización de la empresa, que era una cuestión que muchas empresas lo veían como algo a medio y largo plazo, se está volviendo como una necesidad del corto plazo. ¿Crees que, entrando ya un poco a cómo nos ha modificado el COVID también la actividad empresarial, vosotros habéis implementado teletrabajo, nosotros en Asufin hemos hecho teletrabajo? ¿El teletrabajo va a venir para quedarse, al menos de una manera semipresencial? ¿Las empresas se van a adaptar a esta nueva forma de trabajar? ¿O cuando pase la pandemia volveremos todos a trabajar como si nada hubiese pasado? Tanto emisores como inversores como intermediarios financieros estaban en sus casas confinados, utilizando tecnología diseñada para el consumo del hogar y poniéndola al uso de algo que normalmente se hace en una gran sala de negociación. Hombre, yo sinceramente creo que por lo menos en lo que respecta a nuestra institución las cosas cambiarán, ¿no? Iremos a un modelo efectivamente no de teletrabajo casi absoluto como hemos estado en algunos momentos de esta crisis, pero sí que es verdad que hemos hecho una prueba ácida, ¿no?, sobre el teletrabajo y nos funciona, ¿no? De manera que probablemente cara al futuro pues todos los planes de teletrabajo que teníamos establecidos en el banco, pues haya que revisarlos a la luz de esta nueva experiencia, probablemente efectivamente con un método de trabajo que viene para quedarse, ¿no? Yo creo que definitivamente sí. El trabajo en equipo y el aislamiento no es positivo, es decir, el trabajo en equipo es positivo y que teletrabajar todo el solo teletrabajo no es posible. Entonces, yo creo que tampoco vamos a ir de un extremo al otro. Posiblemente lo más prudente es pensar que sí, que habrá algo más de teletrabajo, pero que tampoco debería de haber un cambio absolutamente radical. Por una parte nos hemos alejado y nos hemos atomizado, pero también nos hemos humanizado mucho, porque no hemos tenido más remedio que poner todos encima de la mesa nuestras vulnerabilidades, nuestras realidades familiares. Ya he hecho en falta, los pasillos los veo muy vacíos, o sea, se echa mucho de menos el calor humano que te da uno. El trabajo es trabajo, pero son también relaciones personales y eso pues espero que lo podamos recuperar muy pronto. La educación financiera, los conocimientos financieros son una necesidad
Es verdad que antes yo creo que no éramos conscientes, sin embargo cada vez lo somos más precisamente en un mundo tan complejo como el actual. Es importantísimo reforzar la educación financiera de la sociedad. A mí me sorprende mucho que cuando ves que la gente va a comprar un ordenador, pues van a 17 sitios, miran otras 17 webs, se enteran a ver si va con ratón o sin ratón, si tiene el sistema operativo cargado o no, si la tarjeta de sonido es de no sé qué, y luego la gente acude a los bancos y abre cuentas corrientes y compra tarjetas de créditos en un stand en un aeropuerto, cuando estás corriendo con la maleta porque se te escapa el vuelo, ¿no? Y estas familias a las que me refería en primer lugar, estas que ya vienen arrastrando una mala situación económica, fundamentalmente esto ha sido el resultado de una mala cultura financiera. Entendemos que hay que incidir en los mensajes básicos, en los elementales, en las finanzas responsables. Por eso el lema de la educación financiera subraya precisamente esta característica sobre la que esta mañana en esta conversación pues he sido incluso pesado, ¿no? No ya reiterativo, sino pesado, ¿no? Creemos que es lo importante, ¿no? Finanzas responsables. COVID, lo que ha hecho, la pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto la importancia que tiene este concepto de responsabilidad en la gestión de las finanzas domésticas, de responsabilidad en el acceso a los servicios financieros y de pago. Puede ser con una tarjeta, las llamadas tarjetas revolving, puede ser por un micropréstamo que parece muy bueno y después tiene unos intereses desorbitados. Y cuando más la familia ve las consecuencias de esas acciones, es cuando se encuentran en situaciones más críticas, como ha sido esto. Por lo cual no es que sigan estando mal, es que ahora están incluso peor. Las tarjetas revolving es una modalidad de financiación que es legítima y puede ser muy útil, pero es necesario que el consumidor sepa que si compra, por ejemplo, un frigorífico por 1.000 euros y decide pagar una cuota mensual muy baja, puede acabar pagando 2.000 euros por ello. Y una primera cosa que tenemos que hacer es si determinados bienes de consumo merece la pena financiarlos o no, sinceramente. A lo mejor no sé, se me ocurre un ejemplo, ¿no? A lo mejor es preferible comprar una bicicleta de 200 euros al contado que una de 600 financiada. Es fundamental en ese sentido que ellos mismos sean dueños de su futuro financiero. Esto es de una forma responsable, pero que sean dueños. En cualquier caso, y perdona que insista, quiero volver a la responsabilidad individual del señor que acude a pedir un crédito. Es decir, no podemos estar siempre pensando en que haya sistemas que, en fin, que me descarguen mi responsabilidad, que haya una central de créditos que me pare los pies cuando yo me excedo en mis demandas de crédito, en fin. Cuanto antes se empiece con la educación financiera, mejor. Tanto los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Digamos que a nivel humano el ERTE nos ha sacado, digamos, de alguna situación que a lo mejor la empresa no es su última medida, ¿no? El problema de los ERTEs es que nosotros nos acogimos en dos de las sociedades. Nuestra obligación es pensar por delante. Entonces pensábamos que esto podría desencadenar el que tuviéramos que cerrar alguna tienda y nos acogimos a la no exoneración de seguros sociales, con lo cual seguimos pagando los seguros sociales de toda la plantilla, ¿vale? ¿Cuál es la noticia? Que a los 3 meses nos dicen no se puede despedir a nadie. Entonces tuvimos que seguir otros 3 meses pagando religiosamente los seguros sociales. Estamos hablando de cuotas de 50.000, 60.000 euros mensuales de seguridad social. Con lo cual los ICOs se han ido consumiendo en alquileres, seguros sociales, IVA, impuestos. No hemos desescalado del ERTE a todo el mundo porque hemos arrancado con algo menos de un 50% de los socios que en marzo teníamos. Llega el estado de alarma y todos pasáis a ERTE, o sea, tú has pasado a ERTE en este gimnasio y en el otro gimnasio. Sí. Y los entrenos personales, pues eso nada. Claro, se paralizaron.
¿Cuánto tiempo tardas en recibir los ERTES, en que te paguen los ERTES? Ese fue el gran problema. Ha habido mucha gente que no ha cobrado, algunos han cobrado en agosto, desde marzo. Por Dios, creo que eso no se merece un país que tiene un legislador y que los impuestos están para eso. Yo recibí los ERTES a mediados de agosto. ¿Pediríais al Gobierno una prórroga de los ERTES? Sí, y más que necesario, sí. Mi familia me ha prestado dinero tirando de ahorros y ahora desgraciadamente mi independencia se acabó. Tengo que volver con mi madre. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, has vuelto a los 2 gimnasios, pero no has vuelto con... No he recuperado todo lo que he perdido. ¿Cuántos empleados Pues tenéis? mira, a fecha de hoy, 146 personas están detrás de nosotros. Lo que priorizamos fue precisamente el hacer llegar la liquidez que fue aprobando el Gobierno de los 100.000 millones de euros de avales del Estado al objetivo que era la empresa, el autónomo, para que mantuviese la cadena de pagos, para que tuviese liquidez y circulante, y esto se basó en la colaboración público-privada. Otra iniciativa fue los avales del ICO, para empresas, autónomos y demás, ¿no? Se han aprobado más de 810.000 operaciones y se ha movilizado más de 100.000 millones, que es casi un 10% del PIB, de financiación. ¿Cuánto dinero pides en ICO? Nosotros nos concedieron, como una empresa que estaba limpia y saneada, 3 millones de euros. ¿Y ya te los has gastado? Está en la deuda. ¿Ya te los has agotado en este tiempo? Agotado 100%, es más, hemos tenido que vender un piso, un local, y todavía no tenemos deuda con Seguridad Social y nadie, pero esto se acaba. Pero me dijo, mira, pues cógelo, porque es un préstamo que avala el Estado al 80% y si el día de mañana tienes que cerrar, pues tienes garantizado el 80% de esa deuda y el otro 20% pues ya te tocará buscarlo donde sea. Hay disponible todavía, si sumamos lo que hay disponible de la línea de liquidez y la línea de avales nuevas, pues hay sobre la mesa unos 50.000 millones de euros. Por ahora lo que vemos en el mercado es que nos trasladan el sector financiero y las asociaciones empresariales, es que la línea de liquidez para mantener la cadena de pagos ha cumplido su objetivo y ahora es importante que haya liquidez para que la recuperación económica pueda financiarse, y eso es lo que hay sobre la mesa. Se ejecutaron 4 moratorias. La primera, legal, obligatoria, para los préstamos hipotecarios y los no hipotecarios. Se facilitó una sectorial, auspiciada a su vez por el sector bancario, y después se hicieron 2 moratorias dirigidas a ciertos sectores que se veían particularmente afectados por la pandemia, que eran el turismo y el transporte. Se han beneficiado más de 1.300.000 familias y empresas de estas moratorias. Cuando se empezó a ver todo el tema de las moratorias, nos dimos cuenta que los créditos al consumo, que están además muy concentrados en población vulnerable, también iban a precisar de una moratoria, entonces pues también entramos en ese paquete de medidas. En España lo único que nos han dado ha sido ese apoyo de ICO para que ahora yo tenga que pagar esa deuda. Yo ya no pido ganar dinero, yo pido poder trabajar para poder aguantar todo este chaparrón que sabemos que no tiene la culpa nadie, pero si no podemos aguantar... Tenemos un algo para empezar a construir, no tenemos una economía que está totalmente hundida, tenemos un momento muy malo. Los momentos malos pasan y vienen los momentos buenos pasan y vienen los momentos malos, y es así. I think what is key in the coming months is that civil society and citizens stick together and join forces as much as possible, really to avoid that the post-COVID moment becomes a back to business as usual. Este caso es realmente excepcional
y particular en una generación. ¿Se duerme por las duerme, noches? Se duerme. La mejor almohada es una conciencia tranquila y el trabajo bien hecho, y se duerme poco, se trabaja mucho, pero tenemos un equipo de gente. El ICO no está solo, forma parte de un equipo gubernamental, de otras instituciones, del sector financiero en su conjunto. Es como para escribir un libro, pero cuando tengamos fuerzas, porque la verdad es que hemos visto auténticos dramas. Has tocado justo ese punto que a mí me interesa mucho, que es el consumidor vulnerable, y que ahí vosotros también tuvisteis un papel, yo creo que determinante para evitar cortes de suministros, este tipo de cosas. Sí, o sea, yo creo que por una parte tiene un poco que ver con la función de consumo. Al final somos bastante transversales, ¿no? En muchas de las cosas que intervenimos no son cosas que son solo de consumo, muchas veces es de consumo y otro ministerio, pero nosotros, yo creo que es un poco la impronta del ministerio, ¿no? Esa preocupación por lo social, y desde el principio el asunto de la persona consumidora vulnerable, y en el estado de alarma lo vimos clarísimo, ¿no? Hay que blindar, o sea, para que todas las personas tengan los mismos derechos, las personas que están y los colectivos que están en situación de inferioridad, de especial vulnerabilidad, necesitan un esfuerzo especial por parte de las políticas públicas. Lo cierto es que con el COVID se ha oído mucho el nombre de la CNMC. Habéis incluso abierto un buzón COVID. Cuéntanos de esta iniciativa. Bueno, con la declaración de estado de alarma se paralizaron los plazos administrativos, ¿no? Y eso nos afectaba a todas las administraciones. Sin embargo, la CNMC adoptó una resolución en abril señalando que iba a continuar la tramitación de aquellos procedimientos cuya paralización podía afectar a los intereses, a las circunstancias de cada expediente son las que son, pero que hay expedientes que requieren una tramitación relativamente urgente y no se podía paralizar. Entonces, bueno, pues efectivamente hemos estado trabajando bien, pues en el periodo de confinamiento, que fue pues desde el 14 de marzo hasta principios de junio, se adoptaron decisiones, por ejemplo, de control de concentraciones, 12 operaciones se autorizaron, ¿no? de control de concentraciones. Adoptamos unas medidas cautelares en un expediente del sector postal, porque obviamente una medida cautelar viene acompañada de una necesidad de urgencia, de un riesgo, etcétera, y se consideró que era procedente la medida y que por tanto había que tomarla, ¿no? Y a la vez nos dimos cuenta que era un momento donde podían ocurrir muchas cosas. Por un lado, podía haber una necesidad de cooperación entre empresas para hacer frente a las consecuencias del COVID, y entonces lo que sea cooperación entre competidores, hay una zona gris, que es lícito, que es ilícito, entonces nos pusimos a disposición de los operadores para que pudieran consultarnos, y por otro lado vimos que era un momento en el que podía haber problemas en algunos mercados y podía haber empresas que aprovecharan las circunstancias tan complejas, ¿no? para los consumidores, y entonces habilitamos efectivamente un buzón COVID para cualquier consulta, queja, denuncia relacionada con problemas de competencia. Sí nos llegaron en torno a 700 quejas, denuncias, consultas, no necesariamente denuncias, a veces eran consultas, ¿no? Pueden hacer esto, me pueden pedir esto, etcétera. Y la verdad es que creo que fue bastante útil, y además nos comprometimos a rendir cuentas de cómo iba funcionando ese buzón, y se sacaron hasta 3 notas de prensa explicando primero el lanzamiento, y luego periódicamente cada 15 días, cada 3 semanas sacábamos una nota de prensa diciendo lo que se estaba recibiendo, las líneas de investigación que habíamos iniciado, y yo creo que eso animaba a su vez a que llegaran más quejas, ¿no? Y más consultas, muchas veces relacionadas con las investigaciones que habíamos iniciado, con lo cual fue una labor de animar a la colaboración ciudadana a identificar posibles prácticas anticompetitivas en un momento muy delicado. I think we have still, Patricia, you and our organizations have a lot to do, and of course the sustainable finance is a major point. Now we are with taxonomy. Yes, because there is a lot of greenwashing going on there, and we really need to help consumers make the right choices, to invest their money, and also to have access to sustainable, to solutions for financing sustainable houses, for example. So I think we will not be bored in the years to come, and I look very much forward to teaming up with you. Thank you. La vulnerabilidad no es siempre estrictamente económica, no es solo económica. O sea, hay una dimensión económica fundamental, pero hay colectivos que por razón de su edad, que por razón de género, que por razón de dónde viven y el acceso que tienen a ciertos servicios, pueden ser vulnerables cualquiera. Podemos ser una persona consumidora vulnerable en un tema de consumo concreto o en una situación concreta de nuestra vida, ¿no? En esta crisis habrá que proteger a gente realmente muy vulnerable y luchar contra la posible exclusión social que pudiera producir este contexto
económico, ¿no? Creo que tiene mucho peligro esa fórmula de las crisis son oportunidades, ¿no? Porque se tiende un poco, yo creo, a banalizar los impactos negativos tan terribles que tienen las crisis cuando lo vemos solo con esa óptica, pero sí que es verdad que la crisis sanitaria, ya lo sabíamos, ¿no? Pero que la crisis sanitaria nos ha evidenciado muchos agujeros que hay en la protección al consumidor. Tendríamos que desterrar totalmente esa dicotomía que se plantea muchas veces entre economía y salud, ¿no? Como que para ver cómo las políticas públicas gestionan la crisis, pues hay que tomar decisiones muy difíciles entre economía y salud. Protegemos a las personas a costa de enterrar la actividad económica, es un dilema falso. O sea, no es solamente que sea cruel, hasta que la crisis sanitaria no se supere, es decir, hasta que la crisis sanitaria no se supere, no podemos pensar en reactivar la economía tal y como la conocíamos antes. Si tú pudieras hablar con alguien del gobierno, ¿qué les diríais? ¿Qué les pediríais? Pues yo les haría pensar en la lógica. La lógica dice que si no hay empresas, no hay empresarios, no hay trabajo, no hay impuestos, no se generará nada. Tenemos que pensar además que qué es lo que entendemos por economía. O sea, la economía en realidad en lo que consiste es en garantizar condiciones materiales de vida digna a la población. Qué perversión es pensar que podemos salvar a la economía a costa de la salud de las personas. No hay datado un brote en un centro deportivo y ya llevamos desde antes de julio abierto. Significa que algo bien tenemos que estar haciendo aquí dentro para que eso ocurra. Son instalaciones cerradas en las que hay una persona en la puerta tomando la temperatura a todas las personas que entran, haciendo una higiene de manos, de calzado, por lo tanto, creo que mejor que en un parque de la calle o en un bar van a estar los niños aquí. Y distancia de seguridad completamente, el aforo está reducido con la distancia de seguridad permitida, o sea, es seguro. El COVID-19 ha supuesto un shock como no se ha visto nunca en tiempos de paz. Veíamos que las calles no se podía abrir, o sea, es que no había gente en el centro. El centro de Madrid ha sido la zona cero. Yo nunca he visto, ya te digo, he nacido en la Plaza Mayor, el patio de mi casa que digo siempre, nunca ha estado la Plaza Mayor así. La prioridad del gobierno en todo momento fue asegurar el tejido productivo, sustituir rentas, asegurar rentas de familias y de empresas y asegurar el empleo durante estos meses de restricciones temporales. Intentando que toda la familia podamos estar, no todo el personal porque va a ser imposible, pero vamos a intentar salir adelante porque hablamos de 8 hermanos. Hay cuñados, cuñadas, mi hija, mis sobrinos. Y yo en mi caso, pues también he tenido que empezar a trabajar, llevo una semana trabajando, porque si no, es lo que le digo, no hay ingresos. Hasta el momento el restaurante estaba funcionando, no estoy haciendo grandes números, facturo pues a lo mejor un 50% de lo que facturaba, no estoy haciendo grandes números, pero no estaba perdiendo dinero, pero claro, ahora se ha complicado muchísimo. Entonces, ahora de nuevo me toca enfrentarme a una situación que para mí es distinta y no sé por dónde voy a salir. Sí me he demostrado a mí mismo que tengo capacidad de adaptación, inventiva y que de alguna manera las cosas salen. Entonces, estoy un poco menos preocupado que la última vez, pero con todo y con eso estoy muy preocupado porque cuando las cosas no dependen de ti, sino que dependen de lo que legislen otros, yo puedo tener unas grandísimas ideas, puedo dar un buen servicio en un restaurante, puedo tener unos platos que a la gente le gusten, puedo tener un restaurante que antes de la COVID funcionaba de auténtica maravilla, pero claro, llega esta situación y es que hay cosas que ya no dependen de mí, que ya están fuera de mi control. Entonces, pues bueno, habrá que buscar la manera de que de nuevo recupere el control de la situación. Hay que adaptarse, no sé lo que va a pasar, no sé cómo lo vamos a encajar, lo único que me propongo a mí mismo y mi único objetivo es adáptate. Yo no soy catedrático, yo soy un carnicero venido más, como te contaba,
pero yo creo que hay métodos de hacer las cosas y lo que no nos pueden dejar es abandonados. O sea, al comercio le han dejado abandonado. No todos los que estamos en comercio somos propietarios de los locales. Mucha gente se cree que somos ricos porque tenemos 20 tiendas. No, tenemos 20 minas donde picar todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que están en muchos casos abiertas nuestras tiendas, con los problemas, con los robos, que un cierre se te estropea. Eso es la vida de un comerciante. Y el gobierno se ha olvidado de nosotros por completo. No tenemos ninguna ayuda más que el pataleo. Tras un segundo trimestre con una caída muy intensa del PIB, la última estimación es una caída intertrimestral del 17,8%. Posguerra, ¿no? Casi. Aunque ligeramente menor de la que inicialmente se estimaba, es inusitada en tiempos de paz. There is some limits in the long term, but in the short term there's very few limits. We use it collectively as citizens to transform the economy and finance instead of, like, again, letting this money bring us back to where we were. So really it's a message of you know, Finance Watch and our members like Asofin and others, but you know, building a much broader movement within civil society and with EU citizens to make sure we have a positive vision and we weigh in the political debates to make sure that vision is implemented. That would be my dream for the next few months, really. Todo indica que el tercer trimestre se empezó a producir una recuperación muy intensa y con toda la humildad que corresponde y reconociendo toda la incertidumbre, parece que la recuperación del tercer trimestre habrá sido muy superior al 10% intertrimestral. Para 2021 la previsión es un crecimiento fuerte de casi un 8%, un 7,9%. Hay que asegurar que la recuperación es lo más rápida y lo más duradera posible. El empleo que sorprendentemente está aguantando bien para la situación que estamos viviendo, eso gracias también a la contención que están facilitando los ERTES, pues se mantendrá en un 17% en principio en el 2019 y se recuperará ligeramente en 2021. Las medidas que realmente contribuyen a recuperar un crecimiento sostenido, inclusivo, sólido, son medidas estructurales y medidas procompetitivas. ¿Qué le dirías a tus compañeros hosteleros, bueno, o a cualquier empresario, que como tú en realidad el empresario está arriesgando ahí su capital, está ofreciendo puestos de trabajo y está arriesgando su economía, ¿no? su proyecto? ¿Qué les dirías? La esperanza nunca se pierde, ¿no? Es lo último, pero es verdad es que sí que nos vamos poniendo metas o plazos en el sector y la realidad nos está dando una bofetada. Nosotros lo que vimos enseguida es que había que adaptarse a la situación, que lamentarse no sirve para nada y lo que intentamos es alentar a nuestra gente, que cada uno en función de sus circunstancias pues intentara pues adaptarse a la realidad y no perder el tiempo, ¿no? Esta es una crisis sanitaria, una crisis económica brutal, pero algún día saldremos y nos recuperaremos. La recuperación ya ha empezado. Hay un círculo virtuoso que si tú permites que las empresas compitan, porque es un mercado competitivo, esto acaba bajando los precios, los consumidores tienen más renta disponible, consumen más, esto genera más producción, más empleo, crecimiento. Vamos para adelante y vamos a pensar y vamos a lucharlo. Tomar medidas consensuadas, una buena estrategia muy volcada al crecimiento. Yo creo que podemos salir. Entre todos, juntos, venceremos a este virus. Hemos entrevistado a casi 20 personas. Cada una ha tenido que desempeñar un papel en esta crisis. Algunos desde las instituciones, otros desde la sociedad civil, otros como simples ciudadanos. No ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. Yo creo que nadie lo ha tenido fácil en el papel que le ha tocado.
Las 19 personas que hemos entrevistado nos han trasladado que en esa primera fase, en ese primer confinamiento, desde el papel que les ha tocado jugar, bien como ciudadano, bien como institución, bien desde una administración pública, han hecho lo que han podido y han puesto en marcha las medidas que han podido, tanto a nivel local, en su propia casa, como en el trabajo, como en una administración. Ahora que estamos terminando, como digo, el año, la sensación es que para muchos esas medidas no han sido suficientes. Las entidades financieras han sido una de las grandes sorpresas de esta crisis. La banca, que hace 10 años se comportó de una manera absolutamente sin empatía ninguna hacia los clientes, hacia las familias, de una manera casi diría cruel, en esta pandemia ha sido todo lo contrario. Ha empatizado perfectamente, ha entendido perfectamente que tenía que estar ahí arrimado el hombro. Hay motivos para la esperanza. Somos personas que hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos. Hemos visto cómo funcionarios, directivos, personas que están al frente, al mando en la administración, han intentado hacerlo lo mejor posible y tomar decisiones que nunca jamás hubiesen pensado que las iban a tomar. También tenemos ciudadanos, familias, empresarios, pequeños empresarios que están dejándose la piel para salir adelante. Es que mientras no venzamos al virus, no se va a recuperar la economía. Ha habido tanta contradicción que al final los ciudadanos se han visto muy confundidos y en la confusión el mal reina. En la confusión el virus gana. Personas como tú y como yo, todas han pasado situaciones difíciles y todas han hecho algo para salir de ese agujero. Muchas se nos han derrumbado, algunas han llorado, pero estoy convencida que todas van a salir adelante, todas. Porque el ser humano al final supera. Y esto lo vamos a superar. Estoy convencida que lo vamos a superar. Es muy duro ver a tu personal el día que empezaba la pandemia, decirles vamos a cerrar. Aquello me dejó hecho polvo. Desde entonces no funciono igual y espero que se vaya pronto porque no me deja vivir. Ojalá marzo el siguiente marzo sea distinto, Kiko. Es nuestra ilusión y además es ya el SOS que lanzamos de que nos dejen aguantar hasta marzo para ver si salimos. Ojalá. Muchas gracias, Patricia. No, gracias a ti. Yo, si no te importa, yo te abrazo. No puedo, o sea. Qué duro, tío. Qué duro. Oye, gracias.